La voz de San Romero hoy, por el Padre Roque Regalado. Mensaje de reflexión que mediante la luz del Evangelio te ayudará a ti en tu caminar, vida personal y espiritual. No entiendo cuando dicen que está muerto, si aún su voz se escucha en el misterio de la fragancia limpia de los cerros o en medio de la milpa y del incienso. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, a su programa La Voz de San Romero. Hoy hemos iniciado un camino pascual y pues nos animamos ahora con estas palabras de San Romero de una predicación de la Eucaristía del tercer domingo del tiempo de Pascua, que él predicara el 9 de abril de 1978, titulada El Misterio Pascual. Escuchemos la voz de San Romero. Decimos que la Pascua nuestra es una Pascua sacramental, es decir, que es un sacramento. Sacramento, ya les di la definición una vez, es una señal sensible que oculta una gracia invisible. Vamos a recibir la comunión, un sacramento. Siento sabor de pan, pero mi fe descubre que en ese signo del pan está presente Cristo. Yo voy a levantar una hostia de pan, pero ya convertida en cuerpo de Cristo, y todos la adoramos porque sabemos que está oculto sacramentalmente en el signo del pan y del vino la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir, hermanos, que toda aquella fuerza liberadora de Cristo en el Calvario, resucitando y subiendo al cielo, está con esta iglesia. Ya les leí al principio el precioso pensamiento del concilio, cuando dice que del costado de Cristo dormido nació el admirable sacramento de la iglesia. La iglesia es un gran sacramento, es la presencia de Cristo en el mundo. Ustedes, hermanos, yo, seamos santos, transparentemos la presencia de Cristo liberador en el mundo. Esto es ser sacramento. Sacramento también porque en cada sacramento que la iglesia da es Cristo que va presente con su fuerza, con su vida divina. Quiere decir que el cielo ya está en esta tierra, que el reino de los cielos ya está en medio de vosotros. Todo aquel que cree en la vida sacramental de la iglesia, todo aquel que lleva a bautizar un niño, el que confiesa para perdón de sus pecados, sus propias culpas, todo aquel que viene a misa con una fe y una esperanza de apoyar en Cristo sus problemas, siente que Cristo resucitado y glorioso vive aquí en esta iglesia, sigue perdonando, sigue triunfando en la muerte, está trabajando la gran liberación de los hombres. Este es el sacramento. Por eso, hermanos, estamos haciendo conciencia de que los sacramentos hay que recibirlos con más conocimiento. No vale traer un niño a confirmación sin saber lo que va a recibir, o hacer una fiesta de bautismo solo por la fiesta y no saber qué es el sacramento. Va pasando Cristo disfrazado de peregrino y no lo conocemos, como aquella bonita canción, soy el Señor y no me conocéis. Soy vuestro Dios que está presente en la misa de domingo y os aburre mi misa. Esto es la causa por qué no somos buenos católicos, ni participamos los sacramentos, porque como los peregrinos de Emaús, vamos con Él y no lo conocemos. Solo al partir el pan, ahora sí, lo conocí. Conozcámoslo, hermanos, no es necesario verlo. Bienaventurado el que sin ver cree, le dijo el domingo pasado Cristo a Tomás, y ahora le da la lección a estos dos discípulos, desapareciéndose cuando ya lo conocieron. No le gusta ser visible mientras dura esta vida que debe de ser de fe y de esperanza. Y por eso, hermanos, una tercera nota de nuestra Pascua es que es comunitaria.
Pues este sentido comunitario es el que yo veo desde el principio de la lectura primera, cuando dice Pedro con los 11. Miren, hermanos, cómo Pedro, el Papa, con los 11, con el cuerpo episcopal, mientras un apóstol esté unido con Pedro, está significando comunión. El obispo de ustedes, hermanos, está en comunión con Pedro, que hoy se llama Pablo VI. Bien recuerdo aquellas palabras que me dieron tanto ánimo el año pasado. Ánimo, ánimo, me dijo el Papa. Usted es el que manda, usted es el que manda. Y no puedo olvidar, pues, que en la presencia de mi comunión con el Papa está también el secreto de mi palabra y de mi orientación a mi pueblo. El día en que el Papa me desconozca, no esté de acuerdo con lo que yo predico o hago, me lo hará ver. Y entonces les diré con toda humildad: hermanos, perdonen, los estuve engañando, yo me retiro, que venga otro de más confianza del Santo Padre. Pero mientras tanto, Pedro y los 11, y yo estoy entre esos 11, porque ahora ya no son 11, son como 2000 y pico de obispos que estuvieron en un concilio y que siguen gobernando la iglesia en toda la faz de la tierra. Esta comunión con el episcopado mundial es la que da este sentido de comunión de iglesia. Por eso, hermanos, también sientan la Pascua como una familia, sientan su misa del domingo así como están ahora. Y sin comunión no hay iglesia. Y la Pascua tiene que ser esta iglesia. La verdadera iglesia vive la comunión pascual. Y finalmente, hermanos, la Pascua de los cristianos es una Pascua escatológica. Escatológico el acontecer, la salvación final, al final de los tiempos. San Pedro nos ha dicho hoy que Cristo era el Cordero previsto desde antes de la creación y que vendrá manifestado al final de los tiempos. Entre ese Cordero anunciado antes de los tiempos y que vendrá como juez de la historia al final de los tiempos, está la historia que vamos tejiendo. Por eso los hombres de la historia tienen que partir de aquel Cordero que vivió antes de la historia y que está como meta de la historia. No perdamos de vista esa perspectiva cuando luchamos por un mejoramiento sin horizontes escatológicos. Estamos perdiendo la visual. Cuando tenemos fe y esperanza en ese Cristo que ha de volver, en ese más allá que está después de nuestros fracasos y de nuestra muerte y de nuestras dificultades, mientras tengamos presente ese horizonte, es la iglesia de la Pascua, la iglesia de la esperanza. Y el Evangelio nos dice también este sentido escatológico: necios, insensatos, que no convenía padecer todo eso y después de eso entrar en la gloria. Hay que padecer y no deben de asustarnos ni escandalizarnos los dolores, los fracasos inesperados. ¿Cuántas veces oímos llorar junto a un ser querido, a la familia, casi blasfemando? Si Dios ama, ¿por qué me lo quitó? Dios te ama y por eso te lo quitó, porque ya te lo adelanta y allá te quiere encontrar con Él. Y el que lucha por la liberación y ve que fracasan sus esfuerzos, le viene la tentación: esto no se arregla con esperanza cristiana, hay que coger la violencia. Mentira. Dios es paciente porque es eterno, espera con Él el cielo definitivo, el triunfo definitivo, la verdadera Pascua. Por eso, hermanos, me dio risa cuando en un periódico interpretaban esta predicación mía como si fuera una subversión a la democracia y que yo estoy proponiendo un socialismo. ¡Qué tontera! Si la iglesia no puede proponer ningún sistema, la iglesia no tiene sistemas sociales, la iglesia no tiene partidos políticos, la iglesia da una inspiración de esperanza, un sentido escatológico a la historia y manda a sus hijos, que son ustedes, que viven en el mundo y tienen que hacer el mundo, a construir según sus propios criterios una democracia más perfecta, un sistema social más justo. A ustedes les toca hacerlos.
Ya bastante tenemos en la Iglesia con recordar esta esperanza cristiana que será siempre la crítica de todos los sistemas, y por eso los critica, porque desde una perspectiva del eterno sistema de la felicidad eterna va diciendo a cada sistema histórico: eso no está bueno, eso es injusto, eso es mejor de otro modo. Eso porque ilumina desde la perspectiva de la esperanza la realidad de la tierra, y esa es la misión de la Iglesia. Hermanos, celebremos nuestra Eucaristía de hoy, verdadero sacramento de la Pascua, y yo quiero terminar leyendo estas palabras que San Pedro dirigió. Bien, hermanos, hemos escuchado la homilía de San Romero. Quisiera comentar algunas ideas que nos pueden ayudar a vivir mejor esta Pascua, en especial porque San Romero va a destacar tres elementos de la Pascua que están presentes en este tiempo litúrgico para profundizarlos y vivirlos con mayor intensidad. En primer lugar, dice San Romero que la Pascua es una Pascua sacramental. Y nos explica que un sacramento es un signo que nos transmite la gracia de Dios. Un signo que hace presente a Cristo en su presencia escatológica, en su presencia divina. En este sentido, nos invita San Romero a descubrir dos grandes sacramentos. El primero es el sacramento de la Eucaristía. A través del pan y del vino celebramos el misterio del Señor y entregamos su cuerpo y su sangre como ofrenda agradable al Señor por el memorial de su entrega, de su fidelidad al Padre. Y al comulgar, nosotros nos hacemos partícipes de esa fidelidad de Cristo y ofrendamos también nuestras vidas al Señor. El otro sacramento del que nos habla San Romero es del sacramento de la Iglesia, el gran sacramento, que hace presencia de Cristo también en todo el mundo. Las comunidades reunidas, los movimientos reunidos, los grupos de diferentes lugares, las congregaciones religiosas, las parroquias, son signo visible de la presencia de Cristo resucitado. Son sacramento por este sentido. La Iglesia Universal es un sacramento también, donde transmite la gracia de salvación a través del anuncio misionero, a través del mensaje de la conversión, de entrar en el reino de Dios, de aceptar a Jesús como Señor, y de la vivencia litúrgica también. Por esto es que San Romero va a decir que es necesario que los católicos comprendamos cada vez mejor los sacramentos. No es posible que tengamos estos dones tan maravillosos y que no podamos entender lo que realmente nos transmiten. Por eso San Romero dice que debe de hacerse conciencia de que los sacramentos hay que recibirlos con más conocimiento. Y dice él que no vale traer un niño a confirmación sin saber lo que va a recibir, o hacer una fiesta de bautismo solo por la fiesta y no saber qué es el sacramento. Porque en ese sacramento va también Cristo en la presencia del signo litúrgico y en las gracias que Él deja en nuestro corazón. Así es que esta Pascua es una Pascua sacramental. La otra característica de la Pascua que San Romero nos habla es la Pascua comunitaria. Y por eso, hermanos, es importante descubrir que la Pascua es también signo de comunidad, es signo del encuentro, es signo de comunidad no solo como grupo que nos reunimos, sino que esos grupos que nos reunimos son parte de otra gran comunidad que se llama parroquia. Y esa parroquia no está sola, esa parroquia es signo de una comunidad que está dentro de otra gran comunidad que se llama diócesis. Y las diócesis no son también comunidades separadas, cada una por su lado, sino que están en comunión con toda la Iglesia Universal, todos los obispos dirigidos por el obispo de Roma, que en este caso es el Papa Francisco. Esa es la gran comunión. Entonces, la Pascua debe vivirse también para profundizar esa comunión, para profundizar ese sentimiento de pertenencia y
profundizar en la fe. ¿Qué significa para nosotros pertenecer a esta comunidad de salvados, pertenecer a esta comunidad de discípulos, que vamos construyendo redención en nuestras vidas, que vamos construyendo redención en nuestra comunidad, que vamos construyendo redención también en la sociedad, porque esa es la tarea de la gran comunidad. La gran comunidad está puesta para redimir. San Romero invita pues a que la Pascua se viva en familia, principalmente cuando nos reunimos a la Eucaristía los domingos. Hay que ver esa reunión de la Eucaristía dominical como la reunión de la gran familia de los hijos e hijas de Dios. Hijos de un mismo Padre, que nos buscamos en la fe, que tratamos de darnos esperanza, que tratamos de compartir con Cristo resucitado y llevar la gracia de Cristo resucitado en nuestros corazones hacia la sociedad. Entonces, esa gran familia, esa gran comunión pasa también por la comunión de los hermanos, por la comunión del sentimiento de pertenencia, ¿verdad? No es solo una comunión mágica. Por veces pensamos mal en este sentido, porque creemos que con ir a comulgar, pues yo ya entro en comunión con Dios, pero ese ir a comulgar también me invita a entrar en comunión con mis hermanos, con quienes están alrededor, con quienes son discípulos de Jesús, con quienes son hijos e hijas del mismo Padre. Entonces también pasa por esa comunión en este sentido. Y la última característica que San Romero trata de resaltar es la Pascua escatológica. La Pascua de los cristianos es escatológica en este sentido. Escatológico quiere decir el acontecer, la salvación final, al final de los tiempos. Lo escatológico es aquello que Dios va a obrar al final de los tiempos, tratando de restaurar y de redimir todo lo creado, tratando de redimir a todos los seres humanos y tratando de redimir nuestra historia. Y en este sentido, Cristo es el Cordero previsto desde antes de la creación y que vendrá manifestado en los últimos tiempos. Es por esto una Pascua escatológica, porque con la fe, con la esperanza en Cristo, nos aunamos a ese deseo, a esa esperanza de que un día Él va a venir. Nuestra visión no está puesta solo aquí en las cosas terrenas, sino que nuestra principal meta es el ser cristianos que estamos viendo hacia esa meta final de la salvación final. Por eso es que al final San Romero va a decir que no basta, ¿verdad?, con pensar que la iglesia es una organización social nada más. Es más que eso. Muchas veces se piensa de la iglesia como solo una simple institución terrena, pero no es una institución terrena, también es una comunidad escatológica que va tratando de hablar y de anunciar ese mensaje de salvación. Y por esto hace esta crítica San Romero de que se le tilda a la iglesia de estar promoviendo sistemas sociales. En aquel tiempo se le tildaba eso, del socialismo, y él muy claramente dice: la iglesia no tiene partidos políticos, la iglesia da una inspiración de esperanza, es un sentido escatológico a la historia y manda a sus hijos, en este caso son los fieles laicos, que vivan en el mundo, y son ellos, los laicos, los que tienen que hacer que este mundo se construya de manera perfecta. La iglesia lo que va haciendo está por sobre todo sistema, y lo que va haciendo es anunciando lo que sí es justo, lo que no es justo, lo que es pecado, lo que no es pecado, lo que sí ayuda a la construcción de un mundo más lleno de Dios, lo que sí ayuda a entrar a la dinámica del reino, lo que nos aleja de Dios, hay que denunciarlo, el pecado. Y por esto pues San Romero dirá en esto, ¿verdad?, en esta idea, dirá que es importante tener en cuenta que la iglesia no es una simple institución terrena que se va a poner de parte de un sistema político. Eso es un gran error, sino que está por sobre todo sistema político, porque trata de llevar a esa historia del hombre hacia el encuentro con Dios. Sí puede iluminar esos sistemas políticos, dice San Romero, para tratar de orientarlos a la voluntad de Dios. Los laicos haciendo fermento en esto, en medio de esos sistemas políticos sociales. Entonces, estas, hermanos, hermanas, las tres grandes ideas que San Romero nos dice hoy. Bien, hermanos, en esta sección
Quisiera compartir un comunicado que el señor obispo de Chalatenango pues ha emitido ante la situación de crisis del COVID-19, que me parece que es muy interesante y pues quisiera compartirlo con ustedes. Dice de la siguiente manera: comunicado de la diócesis de Chalatenango, llamada a la unidad y esperanza ante la crisis del COVID-19. La diócesis de Chalatenango atenta al desarrollo de la pandemia COVID-19, queriendo dar su humilde aporte ante situaciones que atañen al departamento y al país. Quiero expresar su sentir. 1. Queremos felicitar y agradecer al pueblo de Dios que peregrina en Chalatenango por su fe demostrada de una manera singular en estos días de pandemia y de manera particular en las celebraciones de la Semana Santa en casa. Nuestra gratitud por el cumplimiento y la responsabilidad a las normas emanadas por el gobierno y a las autoridades sanitarias. Como Iglesia Católica Chalateca hemos sabido dar un testimonio de unidad, obediencia sanitaria al quedarnos en casa y en orientar al pueblo sobre cómo afrontar la crisis. El agradecimiento es extensivo a los sacerdotes de la diócesis que junto con los consejos parroquiales que han sabido acompañar al pueblo de Dios con dedicación y creatividad. Número 2. Queremos felicitar a las instituciones que nos han estado salvaguardando la vida. Felicitamos al Poder Ejecutivo por las decisiones que tomó al inicio de esta emergencia. También nuestro respeto y agradecimiento al personal sanitario en las distintas clínicas y hospitales, asimismo a las instituciones castrenses, la Policía Nacional Civil y a los alcaldes y consejos municipales que están apoyando las labores de sanitización y ayudando a las personas más vulnerables. Número 3. Como diócesis queremos hacer un llamado al diálogo a los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, para que dejando atrás intereses sectarios y electorales, se sienten a dialogar de una manera madura, profunda y constructiva para el bien del país y poder proyectar soluciones conjuntas para el tratamiento de esta pandemia. Es conveniente también que tomemos de ejemplo a muchos gobiernos del mundo en donde el primer ministro o presidente de gobierno ha convocado a todas las fuerzas vivas del país para unificar criterios en cuanto al manejo de estas crisis. Lo podemos ver en América Latina como en Europa. En El Salvador todos nos necesitamos, nadie está sobrando. San Romero en los últimos meses de su vida decía: la verdad no la tiene nadie, solo Dios, y el que quiera caminar en la verdad tiene que ser humilde y buscar con otros la verdad. A un diálogo no se va a imponer mi modo de pensar, a un diálogo se va a encontrar en la respuesta del otro lo que a mí me falta. Homilía del 6 de enero de 1980. Roguemos al Señor y a la vez pidamos a los líderes del país que utilicen el poder que el pueblo les ha confiado para construir y unificar el país. Pues nuestra población está con ansiedad ante esta situación sanitaria, pero también está en una constante zozobra por la falta de acuerdos en las clases políticas. Urgimos con toda vehemencia el respeto al Estado de Derecho, pues es tarea de los 3 órganos del Estado, según las convenciones internacionales, garantizar el respeto y el goce de los derechos humanos, aún en tiempos de pandemia. Número 4. Queremos hacer público nuestro agradecimiento al personal sanitario de cada clínica, unidad de salud y especialmente a los de los hospitales que están tratando a los contagiados por el COVID-19. Oramos por ustedes y queremos hacerles sentir nuestro afecto y admiración, pues con mucha carencia de recursos están desarrollando una admirable labor, expuestos sus vidas y las de sus familias por salvar la de los pacientes. Es por eso que urgimos a que sean atendidas las peticiones y sugerencias del personal médico en cuanto al otorgamiento del equipo necesario para garantizar su salud y la de los pacientes. Recordemos que la vida que más hay que proteger es la de aquellos que salvan y protegen la nuestra. Oremos también por todos los familiares de ustedes, de los cuales se han ausentado por atender esta emergencia. Gracias de corazón. 5. Queremos expresar nuestra solidaridad con las personas que están
en centros de cuarentena y a los que están en centros de contención. A su vez pedimos al Comité Ampliado de Salud que les conceda un trato humano, justo y adecuado, sanitario, para que se cumplan los fines con los cuales se ha establecido la cuarentena y contención. Asimismo, estamos unidos con los que están hospitalizados por haber resultado positiva la prueba del COVID-19. Oramos intensamente por ustedes y les deseamos que pronto puedan restablecerse y volver a sus familias. También oramos por el eterno descanso de los que han fallecido a causa de esta pandemia. Finalmente, exhortamos al pueblo de Dios a tener esperanza en esta crisis. Cada día que pasa es un día menos de esta pandemia. Mantengamos nuestra esperanza en el Señor, sepamos ser discípulos del Señor y escuchemos con mucha atención lo que Jesús repite en el Evangelio de este domingo. La paz esté con ustedes. Juan 20, 19, 21 y 26. Mi oración y aprecio con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, y firma Monseñor Fray Oswaldo Escobar, obispo de Chalatenango. Bueno, es una carta muy interesante que tiene algunos puntos muy claros. Yo quiero resaltar nada más el punto número 3, donde hace un llamado a los tres poderes del Estado, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, para encontrar una mejor solución a la situación de la confrontación que hay entre tratar de mantener a la gente en sus casas y la violación a derechos humanos en un estado de calamidad y la pobreza misma del país, porque se nos pide quedarnos en casa, pero hay mucha gente que no tiene agua, hay mucha gente que no tiene comida, hay mucha gente que no ha ido a trabajar porque la gran mayoría se mantiene del comercio informal. Entonces es de comprender también esta situación de que la gente también tiene determinada necesidad de salir. También, por otra parte, está la situación del alto contagio que tiene la pandemia. Y pues salir es arriesgarse también a contagiarse y contagiar a otros. Entonces, es de entender que para todos nosotros es una realidad nueva, es una realidad que nunca habíamos experimentado. Habíamos tenido problemas con terremotos y problemas con inundaciones, pero no en este sentido de una pandemia tan contagiosa como esta, ¿verdad? Claro, hay otros problemas que están siempre presentes que causan muerte a los salvadoreños y muchas más muertes de las que ha causado el COVID, como es la insuficiencia renal, por ejemplo, son grandes números de personas que mueren al año en nuestro país, o como otras enfermedades como el Zika, que tuvimos también una alta contaminación, dengue y estas otras enfermedades. Sin embargo, el control era mucho más fácil. Pero en este sentido, pues el contagio es bastante grande. Entonces, hay que dialogar. La frase que Monseñor Oswaldo utiliza de Monseñor Romero es muy clara. La verdad solo la tiene Dios, y en un diálogo no se va a imponer una verdad, sino que se busca entre todos la verdad que nos va enriqueciendo y hallando caminos. Así es que pues reiteramos en voz de Monseñor Oswaldo el llamado al diálogo a los tres poderes del Estado para que no estemos en zozobras y que se estén dando soluciones claras a la situación. La pandemia se ve que va para mucho más tiempo. Sabemos que el encierro se está alargando, se ha alargado otros 15 días más y según parece el señor presidente piensa alargar otros 15 días más. Así es que pidamos a Dios, pongámonos en las manos del Señor para que nuestras autoridades, los tres poderes del Estado, vean con un corazón sabio, con el Señor les dé sabiduría para entrar en un diálogo y poder así tener claridad. También pidamos sabiduría a nuestro pueblo para que nuestro pueblo también tenga las precauciones correspondientes, tenga la prudencia necesaria. Si usted va a salir de casa porque tiene que vender, porque tiene que conseguir algo para poder pasar el día o pasar durante la semana, trate de llevar siempre su mascarilla, trate de mantener la distancia física,
porque no es distancia social, está mal usado el término, hablan de distanciamiento social, pero el distanciamiento social es que todos nos hagamos indiferentes a las problemáticas sociales. No, se llama distanciamiento físico. Yo no me acerco mucho a otra persona físicamente, pero socialmente sí estamos cerca por la solidaridad. Entonces, en este sentido, creo que el término está mal usado. Es distanciamiento físico. Mantengamos ese distanciamiento físico. Bien, hermanos, hermanas, terminemos este programa pues con la oración a San Romero, pidiendo para que interceda ante el Señor por todos nosotros. Oh Dios Padre misericordioso, que por mediación de Jesucristo y la intercesión de la Virgen María, Reina de la Paz, y la acción del Espíritu Santo, concediste a San Óscar Arnulfo Romero la gracia de ser un pastor ejemplar al servicio de la Iglesia, y en ella preferencialmente de los pobres y los necesitados. Al Señor, que nosotros sepamos también vivir conforme al Evangelio de tu Hijo, y concédenos, por la intercesión de San Óscar Arnulfo Romero, el favor que te pedimos, así sea. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias por haber escuchado este espacio de reflexión. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. No entiendo cuando dicen que está muerto, si aún su voz se escucha en el misterio.